Las cosas no solo se han estancado, sino que han empeorado. Y tanto tú, Joan, como Javier representáis unas posiciones moderadas, ¿no? Lo que se ha venido a llamar con más o menos acierto o con más o menos espíritu despectivo la equidistancia. Y es una postura que ni políticamente ni socialmente está muy en boga. No está especialmente aceptada ahora mismo, tal y como se están planteando los términos del juego. No sé cómo lo ves tú. No. O cómo lo veis los dos, en realidad. Vamos a ver. Desde la perspectiva social, la equidistancia, entendida como no indiferencia, yo me reivindico y me siento orgulloso de ser equidistante en el sentido de que me niego a formar parte de uno de los dos bloques y quiero plantear una alternativa, pero no soy indiferente ante las actitudes del PP recogiendo firmas contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña o contra la instrumentalización partidaria del anticatalanismo en toda España buscando votos, y no soy indiferente, creo que lo demostré el día 6 y 7 ante los abusos de los independentistas. Pero no ser indiferente no quiere decir que necesariamente te tengas que ubicar en uno de los dos bloques. En estos momentos existe más gente en Cataluña equidistante de lo que parece. A algunos les pasa que no lo saben, es como a esos que escriben en prosa y no lo saben. Y luego hay otra cosa importante, y es que esa equidistancia está difusa, no está articulada políticamente. Ese yo creo que es el problema fundamental. Luego hay otro concepto, que es el de la moderación. Claro, la moderación es un poco más complicada, porque a los que defendemos la moderación, que defendemos en Cataluña frente a los que están apostando por la radicalización, cuando el equipo de Julio Ruiz y el mío se enfrentan en la final de la Copa del Rey y resulta que hay algún energúmeno de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado que se le ocurre la brillante idea de hacerle quitar a la gente las camisetas amarillas, ¿cómo te pones tú a defender la moderación en ese sentido? Es un tema muy complicado. Y aquí estamos ante una cosa que es que vamos a tener que tener presente. En los conflictos políticos, cuando el conflicto es el eje izquierda-derecha, los bloques tienen tendencia a buscar eso que se llama el centro. Eso es una cosa típica que hemos visto en la socialdemocracia europea, se ha visto aquí, porque creen que allí es el espacio donde más fácilmente pueden recaudar votos, recaptar votos. Pero cuando el eje de los conflictos políticos es identitario, y los dos bloques en términos de identidad, lo que pasa es exactamente lo contrario, que es que dentro de cada uno de los bloques, cada uno va a buscar los votos, no yéndose hacia el centro, hacia la moderación, por decirlo de alguna manera, sino hacia los extremos. Y eso es lo que está pasando en estos momentos en este conflicto. Entonces, en ese contexto es muy difícil la moderación como actitud. La equidistancia es una cosa, la moderación es otra. Para que eso pase de ser una cuestión individual a ser una cuestión que tenga fuerza, requiere una articulación política. Socialmente eso lo está haciendo alguien, y lo está haciendo el sindicalismo confederal en Cataluña. Y aprovecho, no es porque esté aquí mi amigo Javier Pacheco, pero el trabajo que está haciendo el sindicalismo en Cataluña algún día se va a tener que reconocer, porque si algo está pasando en estos momentos en Cataluña es que esta tensión tan brutal está destrozando todas las organizaciones transversales de la sociedad catalana. Todo aquello que había sido una cosa asumida transversalmente por gente que pensaba de manera muy distinta, pero habían cosas como sistema educativo, como la lengua catalana, como lengua vehicular y así, está siendo puesta en crisis por este proceso. Entonces, todas las organizaciones transversales están siendo afectadas de manera muy brutal, especialmente sindicatos, organizaciones vecinales, asociaciones de padres y madres de alumnos, brutal. De todas estas, las que tienen más fuerza social es el sindicalismo, y está soportando un papel con una dignidad desde un punto de vista importante y con una complejidad para moverse en una polarización brutal, que es que a mí me lo enseñaron los compañeros bosnios del metal. En un momento determinado, en la guerra de Bosnia, la única estructura que se mantuvo viva, transversal, que tenía en Bosnia serbios y bosnianos, era el sindicato del metal de Bosnia. Nosotros, como ayudábamos desde comisiones ahí, eso me lo enseñaron. Evidentemente la situación no es la misma, por supuesto, no hay armas por medio, no hay muertes, pero la situación de tensión es brutal. En ese contexto es así. ¿Qué pasa? Que eso que en el ámbito social está desempeñando el sindicalismo confederal
y creo que no ser demasiado, tener demasiadas orgullo de siglas. Comisiones Obreras en concreto, Comisiones Obreras de Cataluña, con el apoyo del conjunto de la Confederación, en el ámbito político no está articulado. Es un problema. Y entonces eso también genera más dificultades al sindicalismo para jugar ese papel, ¿eh? Porque cuando estás en un contexto de radicalización y encima un ambiente político que te podía ayudar a asumir esa cuestión no se produce, jugar ese papel de moderación, de equilibrio, de transversalidad, de equidistancia, que no es indiferencia, es tremendamente complicado. Os adelanto que alguna gente estamos intentando, alguna gente que no estamos en política, que no estamos en la política institucional en estos momentos. En la política estamos siempre, algunos. Pero bueno, estamos intentando ver si somos capaces de articular ese espacio de transversalidad, porque es absolutamente imprescindible, porque como de aquí a las elecciones de mayo esto no va a ir a mejor, hay que montar algo para que la sociedad se mueva. Pero en el ámbito político eso está... ¿Lo vas a publicar? Ya iba a aprovechar y te voy a preguntar. Estás jodido. Antes de que contestara Javier. Yo simplemente huérfano. Sí, me podías dar algún nombre de las personas que estáis intentando articular esa opción. Yo por preguntar, que no quede. Perdona. Apareció, no, sí, puedo decir una cosa, apareció un manifiesto hace unas semanas, estaba Josep María Vallés y así, gente, pero vaya, eso está muy abierto, estamos configurándolo, a lo mejor incluso ha estado una imprudencia mía comentarlo aquí, pero cuando uno se siente en familia se olvida que le está manteniendo una conversación una periodista, y ya se sabe que el periodista es como sindicalista, no puede dejar de ser sindicalista ni cuando duerme, o sea que ya se sabe, es así. Tenía que haberme dado cuenta, pero vaya. ¿Tú como en tu casa, No, pero no, porque estamos off the record, acuérdate. Javier, sí que me gustaría. Bueno, yo, en primer lugar, esto se acopla, quizás mejor. En primer lugar, daros las gracias por intentar enseñaros una imagen diferente de las que sufrís en las fotografías que me sacan y os hacen padecer lo que decía antes, ¿no? De cómo entendéis y sobre todo cómo explicáis el papel que tiene que desempeñar Comisiones Obreras de Cataluña y darme la oportunidad de poder explicaros de primera mano algunos de los detalles de por qué hacemos algunas cosas, ¿no? Y por qué se tiene que plantear en algunos términos y en algunos momentos. En un proceso que lo primero que hay que decir que es tan complejo, que el que no se haya equivocado, que levante la mano. Yo cogería, abriría el abanico de responsabilidades en el país, ¿no? Y a una y a otra orilla del Ebro, y plantearía que, claro, en esta situación de intensidad vertiginosa, de mutación política, en el contexto que se ha vivido desde el mes de julio aproximadamente del año pasado, bueno, el que la haya acertado entera, evidentemente yo aquí tampoco voy a dejar de hacer la propia autocrítica que yo creo que todo el mundo debe de hacer en un proceso que está en un deterioro como el que tenemos en la actualidad, ¿no? Pero bueno, hay que entender algunas cosas que seguramente con la pedagogía y el libro de Joan entenderemos alguna cosa más. Lo primero que yo quiero decir es que yo me niego a reconocer la equidistancia, porque eso es reconocer que los bloques son las únicas posiciones válidas para poder ejercer una solución a un conflicto político. Es decir, solo hay dos posibilidades para poder ejercer una solución a un conflicto político. Si reconocemos esa máxima, yo creo que ya que empezamos a tener el primer problema para encontrar realmente una vía de solución, porque solo se puede arreglar de dos maneras. Con un acuerdo entre las partes, que yo no veo el contexto como para poderlo habilitar, por todo aquello que habéis hablado antes de la situación política en una y otra orilla, o que uno gane al otro. Y eso tiene consecuencias muy graves. Tiene consecuencias muy graves para la sociedad catalana y tiene consecuencias muy graves para la sociedad española. Y precisamente para evitar esa realidad, porque la primera no se habilita, por mucho que lo hemos intentado, yo siempre decía en las asambleas que hacíamos en el otoño para poder ir explicando con los compañeros y las compañeras la situación, decía que todas las propuestas, que desgraciadamente todas las propuestas que estaba poniendo Comisiones Obreras encima de la mesa no salía ni una.
Éramos el presagio del fracaso. Es decir, todas las iniciativas que estábamos intentando articular, es decir, todas caían, ¿no? Es decir, abrir espacios de diálogo, buscar espacios de transversalidad, evitar las unilateralidades en la toma de decisiones políticas, que no se habilitaran elementos de vulneración legislativa, es decir, todas aquellas cosas que íbamos planteando formalmente por escrito en todas las resoluciones que el sindicato había desarrollado, desde sus propias resoluciones congresuales hasta las que posteriormente intentó habilitar con sus órganos de dirección, no salían ninguna. Además, entre todas las posibilidades que había de lo que pudiera suceder, es decir, estaban las malas y las más malas, siempre sucedían las más malas. Entonces, en esa situación, lo que estamos intentando evitar precisamente es que se produzca un final, un desenlace de esta situación, donde al final la bronca, es decir, la capacidad de imponer una parte a la otra, deje secuelas a la sociedad catalana para décadas. Desgraciadamente estamos muy cerca de una situación de estas características. Es decir, de que la situación del deterioro que tiene actualmente el conflicto político y social en Cataluña puede dejar una herencia, una desgraciada herencia para décadas en la sociedad catalana. Y el sindicato lo que ha intentado plantearnos, plantear equidistancia, tener posición. El sindicato ha habilitado propuestas concretas, como por ejemplo una reforma constitucional que habilite un nuevo marco territorial y que permita el derecho a decidir del pueblo de Cataluña, porque no debemos olvidar que la CON no es nuevo, es decir, algunos han apuntado ahora a esta moda, pero la CON, desde su génesis, planteó el reconocimiento de Cataluña como una nación, por eso se declaró sindicato nacional, y tienen sus principios estatutarios, defendió los derechos de nacional y de clase como un modelo del ejercicio de la acción sindical, por eso yo creo que nuestros predecesores, evidentemente, tuvieron la habilidad y la inteligencia colectiva de anticiparse a un modelo sindical en unas comunidades autónomas, evidentemente con unas especificidades concretas, donde no irrumpiera otro modelo de sindicalismo que nada tenía que ver con el modelo de sindicalismo confederal y de clase, que tiene otras connotaciones como es el sindicalismo nacionalista, la virtualidad de ser la primera fuerza sindical en Cataluña, y no con poco, es decir, con una representatividad muy importante, por encima del 42% del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, pues tiene que ver con esa apuesta de condición de clase nacional, y en otro de los principios estatutarios el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña. Es decir, que nosotros no nos hemos apuntado a la moda. Es decir, era un posicionamiento de principios básicos de cómo entendía la participación de la clase trabajadora en el espacio territorial para poder desarrollar su plena emancipación, ¿no? Por lo tanto, para defender dentro de esos principios el posicionamiento de una solución, la propuesta que hacemos de una reforma constitucional para poder intentar habilitar después el derecho a decidir son propuestas que además lo hizo la Confederación a nivel estatal, que yo creo que es la única organización social de izquierdas y política que ha hecho una propuesta clara, real, de una solución al respecto en el conflicto de Cataluña. Bueno, pues no es una equidistancia, es otra posición. Y la ha defendido sobre la base de intentar que la fractura social no se lleve a término, que desgraciadamente está cogiendo un deterioro para poderla, que no sé si lo podremos evitar, pero todos los escenarios que hemos intentado preservar entre poner de acuerdo en una situación de conflicto y de polarización como la que tiene Cataluña sobre su sociedad civil organizada, pues claro, aquí también hay que ver que la sociedad civil organizada en Cataluña ha tenido sus propios procesos de mutación también. Y para poder ejercer la confluencia social con un sindicalismo de clase confederal, si quiere algún día establecer la gestión del conflicto, tiene que hacer en una sociedad como la catalana, no puede dejar de intentar interferir sobre un modelo que intente no fraccionar a esa sociedad civil organizada. Claro, si nosotros queremos afrontar un proceso de una próxima huelga general cuando toque, pero habrá que establecer las confluencias sociales con todas esas entidades, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil catalana, que no las puedes dejar de intentar interrelacionarse, porque Cataluña tiene un 47% de personas que han decidido que la independencia es un fin y un objetivo político viable para desarrollar su modelo de organización de sociedad. Y en ese 47% nadie podrá pensar que solo son unos cuantos que no trabajan, que es la mitad de la población que no trabaja. No, no es verdad. En el 47% de los trabajadores, las encuestas de comisiones obreras que hicimos sociopolíticas al Congreso decían, antes del 1 de octubre, que seguramente ha variado, y estarán más cerca de la realidad de la votación del 21 de diciembre, que los trabajadores y trabajadoras afiliadas a comisiones obreras en un 40% querían ser independentistas. Entonces, ¿cómo relacionas esa realidad social,
la quieres seguir representando para tener objetivos de condición de clase y evitando una fractura de esas características, pues hay que mover la pieza. Porque probablemente si todos hacemos lo único que se espera de nosotros que tengamos que hacer, probablemente no encontramos una vía de solución diferente al conflicto que actualmente está padeciendo la sociedad en Cataluña y los trabajadores y las trabajadoras. Eso ha tenido, evidentemente, reacciones por una parte y otra en función de los momentos. El día 1 de octubre se nos borraban los independentistas porque no reconocíamos el referéndum. El día 3 de octubre se nos borraban, alguna parte de gente fue la que menos, el hito que menos repercusión tuvo en la afiliación, porque la gente estaba emocionalmente muy tocada con las hostias del 1 de octubre, por lo tanto la movilización del 3 de octubre fue mejor aceptada, pero cuando nos opusimos al 8 de noviembre a hacer una huelga general convocada con fines independentistas, claro, se nos borraban otra vez de los independentistas. Cuando convocamos la manifestación del 15 de abril se nos borraban los no independentistas, pero si para poder seguir siendo representativos, y eso lo dice muy bien muchas veces Joan, del conjunto de los trabajadores en Cataluña, con esa realidad plural que tenemos que representar, no solo los tenemos que querer representar, es que los tenemos que respetar, porque si no los representamos, ¿eh? Y para poder respetar a alguien que es independentista tiene que tener un cauce para poder habilitar su objetivo dentro de comisiones obreras defendiendo sus intereses de clase. Y eso conlleva que tienes que llevar algunas decisiones que son controversas. Pero claro, si contendamos a una sola parte, si las decisiones que toma la Comisión Obrera Nacional de Cataluña tuviera solo el respaldo de una de las solas partes, del 60% de su afiliación o del 40% de su afiliación, pues la CON ya no sería la CON que es. La CON sería probablemente o un sindicato como Comisiones Obreras en Euskadi o en Galicia, o como un sindicato como la CIGA o el ELA y el LAB en Euskadi y en Galicia. Nosotros no queremos dejar de ser el sindicato confederal y de clase que representa a las comisiones obreras en el conjunto del Estado, que es representar a toda la clase trabajadora independientemente de su posicionamiento político. Eso tiene complejidad en la situación actual y creo que difícil solución, pero que no podemos desaparecer, y sobre todo lo que no puede hacer una organización como la nuestra, si quiere ser referencia del mundo del trabajo, es mirar la fiesta desde el balcón. Y eso es lo que no intentamos evitar nosotros.